¿Sabes de dónde viene la nieve? No, mami. Pues mira, la mamá le contaba muchas historias, muchos cuentos. Soy feliz con la literatura, cuando escribo vivo, es que me da vida. Caminando por el bosque. Yo creo que tienes que resucitar a tu niño, el niño que tú llevas dentro. Según un estudio publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, Canarias cerró 2018 con el segundo índice de lectura más bajo del país. Un dato injusto dada la alta calidad de los textos que se escriben en el archipiélago. La lectura fomenta la capacidad crítica y el pensamiento abstracto, de ahí que deba comenzar el hábito en edades tempranas. La literatura infantil realizada en Canarias se ha convertido en un referente para muchos países. Esta historia sucedió en lo más profundo del bosque umbrío, allí donde viven seres mágicos. Nacido en Los Hilos, en Tenerife, Ernesto Rodríguez Abad es un escritor consagrado y buena parte de su producción la ha dedicado a despertar el amor a las letras entre los más pequeños. Mi madre me pudrió de literatura, me llenó de textos, me recitaba poemas a Bécquer y a Rosalía de Castro y a Machado y a todos los grandes poetas. Creo que al público infantil hay que darle también cosas un poco complejas, que tengan que preocuparse por buscar una palabra o que un adulto tenga que ayudarlos a caminar en la lectura. No explicarles ni darle la visión del adulto. Con más de una veintena de publicaciones infantiles, defiende una iniciación desde la infancia a los grandes personajes literarios. Reescribir un Quijote desde el ojo de un niño y convertirlo en imágenes y palabras que abogaban por la libertad de pensamiento. Al niño lo estás metiendo ya en una reflexión, en un conflicto, y cuando llega a los 15 años, pues posiblemente ve el Quijote de Cervantes y dice, ay, me lo voy a leer. Antes de que amaneciera, debía despertar a todo el mundo y ya quedaba poco. José Saramago decía que lo más difícil era escribir literatura infantil porque tienes que adaptar el lenguaje, las frases tienen que tener una estructura sencilla, exponer las ideas de una manera muy clara. A mí me ocurre que a lo mejor yo escribo y llego por la noche y le digo a mi hija, maravilloso, vas a alucinar con lo que he escrito, te va a encantar. Y empiezo a leérselo y me dice, no lo entiendo. Y te das cuenta que lo que funciona en la mente de un adulto, de una persona adulta, en la de un niño es distinto. Hace tan solo unos años que Ana Belén Hormiga decidió dedicar más tiempo a lo que ya era una de sus pasiones, escribir historias. Tras alguna negativa, las editoriales nacionales decidieron publicar sus libros. En tan solo 3 años, sus lectores se cuentan por miles y vende en todo el país. Empecé a leerle a mi hija, ella me decía, bueno, pero la historia no podría ser, se la escribía. Al ver que a mi hija le gustaba, seguía escribiendo. El cuento es un soporte que reúne muchísimas cosas. Sobre todo la afectividad que podemos tener gracias a una historia, a un cuento. Porque si una madre o un padre lee un cuento a un niño, a su niño, a su niña, al final esa afectividad de la familia crecerá. También el aprendizaje que tiene el cuento a través de la moraleja y también el vocabulario. El proyecto que yo realizo en mi pueblo natal, que es donde nací, en Los Ralejos, pues se llama el proyecto de animación a la lectura desde los valores sociales. Y todas aquellas lecturas que yo le hago a los niños siempre reúnen un valor social. Cada día pues se trabaja la paz o se trabaja el amor. Me gustaría ser actor de mayor, porque yo vi un cuento de actores, La carta de amor. ¿Es un cuento? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque habla del amor. A mí me gustaría ser inventor, porque en un cuento que no me acuerdo cómo se llamaba, un niño quería ser inventor y lo consiguió. A eso me dedico, a vivir del cuento, además, de verdad, como se dice, ¿no? Y cuento cuentos desde 0 meses, que la gente dice, 0 meses, sí. He tenido recién nacidos de 5 días que van a las sesiones de cuentos porque sus padres son muy entusiastas. Yo trabajo con objetos, es decir, que soy bastante visual. Entonces, a través de la estimulación de lo visual, de lo sonoro y de lo táctil especialmente en las primeras etapas de 0 a 3, logramos la atención del bebé. Podemos comenzar a hablar de las habilidades que les ayudan a desarrollar en el campo sobre todo de la comunicación, de la expresión oral, incluso de la expresión corporal, también el fomento de la imaginación y la fantasía. Pero el camino no ha sido fácil. Hoy 25 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pertenecen a la Asociación Tagoral, que reivindica la importancia de la lectura y la figura del cuentacuentos. El Festival Internacional de Cuentos de Los Hilos se gestó hace 25 años, hoy referente cultural del archipiélago. Pero en aquel momento el hablar de contar cuentos y como festival era algo extraño.
ha cambiado, ya se ha ido creyendo en una propuesta. Sueño ahora con unos callejones literarios llenos de cerámicas con textos literarios, ilustraciones. Principalmente destaco una actividad que realizo también aquí en mi pueblo, en Los Ralejos, que es el Museo de los Cuentos, que se lleva realizando más de 18 años. Mi primer proyecto, grande por así decirlo, y la verdad que hoy por hoy está consagrado y más de 3.000 niñas y niños se acercan hasta ese espacio cultural. Creadores que aseguran que el habla canaria y la influencia isleña está presente en sus obras, aunque la insularidad también tiene su coste. Tenemos que defender la dignidad, como mismo escribió García Márquez o como escribe un argentino empleando el vos querés, porque es nuestra manera de hablar y la literatura es un reflejo. En las ferias del libro del resto del Estado muchas veces no aparece lo que se ha publicado en Canarias y entonces es difícil que podamos competir. ¿Cuándo a un canario se le ha dado el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil? ¿Cuándo? Nunca. Al final, con la globalización, Canarias no está tan lejos. Está lejos, por ejemplo, a la hora de promocionar. Tú has puesto en una historia, a lo mejor, que los protagonistas van a bañarse a la playa de Bajamar. A los niños canarios les gusta muchísimo eso, pero a la vez, además, el libro se vende fuera. Una compañera que dice, es que eres tan canario, porque sí, a la hora de narrar cuentos, yo soy canario, es que no lo puedo evitar, entonces siempre intento introducir pues alguna palabra canaria, o algún deje, o alguna historia que nos contaban nuestras abuelas, nuestros abuelos. Venga, ¿seguimos? Sí. ¿Les puedo contar el final del cuento otra vez? Sí. Colorín colorado, este cuento no se acaba.